Sí, eso era muy cómico. Yo digo, ¿qué pasa? Es que estoy contento, es Navidad, Lini. Podemos estar como Crunch, ¿cómo es? Como el Grinch. Como el Grinch. Tengo un ex Grinch en mi Yo casa. soy ex Grinch. Saludos, Víctor. Oye, Víctor, te queda bien esa barba. Viste, la compré allí en un sitio estos de disfraces. Sí, te queda Y bien. la compré como blanca para que veas Sí. que me la Pero, tengo que poner. pero como él tiene el pelo negro y la barba abajo blanca, pues parece como un Santa Claus chiquito. Santa, Más flaco, Santa más flaco. Claus, Ay, Santa me Clausito. Bendito, yo prefiero ser el rey mago. Doctora, ¿y usted cómo está esta Navidad? ¿Tan buena? Sí, estoy buena. Está la época del año que más yo disfruto. Me encanta la Navidad, no solo en el aspecto de fiestar, aunque eso es bueno, sino de saber que nos dejó una fiesta, el Salvador que nació en Belén de Judea, nos dejó fiesta, ¿no? Nos dejó la capacidad de amarnos, de regalarnos, de bendecirnos. Aún sencillamente, aunque no haya regalos físicamente hablando, no con la digas, presencia de una persona ya es un regalo, tú eres un regalo. no, pero no diga eso porque el bebé quiere regalos Ya mucho, no, el mucho, bebé, eso se le interesan los regalos. muchos regalos, muchos regalos. Pero la verdad es que estamos viviendo una época que para muchas personas se convierte en un desafío, porque la gente siempre está triste por lo que no tiene, Oscar. Siempre hay una fragilidad interna y eso yo he visto que pues, el ser humano lo es de por sí, ¿no? Cuando no, yo creo que de todos los que habitan en esta tierra, nosotros los seres humanos somos los que más frágiles nacemos, tenemos más fragilidad cuando nacemos dentro de los mamíferos y se necesita muchísimo cuidado, que alguien nos cuide y nos proteja, ¿no? Pero después, pues Dios nos ha bendecido con una buena manera de pensar y de crear y buscamos a como de lugar nos hemos apertrechado para cuidarnos unos a otros humanamente hablando, ¿no? A pesar de esa fragilidad física, porque hay mucha fragilidad física, eh, pero ahí estamos en ese tema es que quisiera compartir hoy contigo, el aspecto de las grandes batallas que existen, que nos hacen sumamente frágiles, además de que somos frágiles físicamente, porque uno no sabe cuándo viene una enfermedad, cuándo esa enfermedad toma control del cuerpo, como hemos tratado de inventar medicinas y todo, pero con todo y eso sabemos que somos seres que morimos, ¿no? Y que tenemos que aprovechar la vida al máximo conociendo este tipo de cosas. Porque si tú miras, si yo te hablo de fragilidad, te estoy hablando de algo que, wow, es fácil de que se rompa, ¿no? Fácil de que se rompa. Y la complejidad que nosotros vivimos cuando pensamos y cuando sentimos y cuando tenemos nuestras emociones a lo largo de la vida, que van pasando cosas específicas, son muchos los momentos en que el ser humano se rompe, Oscar. Se quiebra, ¿no? De que se habla de quebrantos. A veces son quebrantos físicos, a veces son quebrantos mentales, psicológicos, a veces son quebrantos espirituales, mucho más profundos. O sea, entonces ahí podemos señalar claramente la fragilidad externa y la fragilidad interna. Y hay una fragilidad que está en nosotros, que somos nosotros, más que nada con la ayuda de Dios y con todas las ayudas que aparezcan en el mundo, positivas, de luego positivas, nos ayudan. Y la fragilidad externa, yo diría, porque el mundo a veces no tiene la capacidad de aportar a cada cual, es imposible aportar a cada cual la necesidad y de resolver, bendecir, dar, ocupar, porque hay que ocupar a veces unos espacios que en el mundo no se encuentran en la oficina tuya, ni en el trabajo, ni nada, sino por el contrario, quedan esos espacios vacíos, expuestos, y cuando quedan vacíos y expuestos, pues son muy fáciles de ser atacados y todavía herirnos más a nosotros y
como señalando la incapacidad que tenemos para envolvernos y luchar en la vida. Tenemos que mantenernos en una lucha constante. Sí, y fíjate, Oscar, hay límites. O sea, el problema de la fragilidad es que nos enfrenta a los límites que tenemos como seres humanos. Bueno, hay defectos, carecemos de cosas, tenemos muchas necesidades y cuando no se suplen o cuando tratamos de suplirlas y llega el momento en que te encuentras con un final, entonces ese final es lo que nos recuerda a nosotros que de verdad no somos eternos, ¿no? Que hay muchas cosas que nos pueden enfrentar con finales, distintos finales antes de la muerte, y por eso es tan necesario que el ser humano se conozca, se busque conocer a sí mismo, se entienda. Y eso es un proceso de la vida completa, como lo hemos dicho antes, pero en esa dimensión, pues mucha gente se encuentra a veces que se le acabaron las fuerzas, que ha intentado todo y no logra salir de una depresión, por ejemplo, de un desánimo. Hay gente frustrada, hay gente que se confunde y después no logra cómo regresar a la cordura. Hay gente que lleva unas batallas internas, unas contrariedades en la mente, ¿no? Hay muchas cosas pasando en la actualidad, que de hecho se habla de soledad, se habla de ansiedad, se habla de estrés, se habla de cuánta enfermedad por ahí ya se le ha puesto nombre, ¿no? Entonces, nosotros, ante todas estas situaciones, recuerdo yo una vez que tú me escenificaste tu manera literaria de decir las cosas o pensarlas. Tú me dijiste, bueno, Lili, tú y yo hemos llegado al final. Al final estamos de un camino y estamos con los pies colgando en un abismo. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Yo lo vi. Yo me vi contigo con los pies colgando en un abismo. No sabíamos qué hacer próximamente. Y la verdad que hemos vivido situaciones súper difíciles, ¿no? En donde uno se siente así, se siente llegar al final de un camino y los pies te cuelgan en un abismo, tú estás sentado ahí y no sabes qué vas a hacer. ¿Quién pondrá un puente para que tú atravieses ese abismo, ¿no? O cómo tirarnos entonces al abismo para salir al otro lado. Pues son cosas que tienen que ver con la resiliencia humana. Poco a poco uno va entendiendo que hay una fuerza. En nosotros los seres humanos existe una capacidad, una fuerza de reinventarse, una fuerza para echar para adelante, una fuerza que de momento, si tú tomas la decisión, puedes ponerte sobre tus pies, en tus propias cenizas y volver a cantar, ¿no? Pero esas fuerzas alimentadas por la fuerza que puede dar Dios como nuestro creador, ya cuando tenemos la fuerza de la fe, por ejemplo, que por más chiquita que sea, dice Jesucristo, tú le puedes decir a esa montaña, lánzate al mar. O sea, no importa lo grande o lo chiquita, sino que la tengas y que te dure, que la tenga y que sea suficiente para tú seguir adelante. El doctor Pagan enseñaba allá en Israel del momento en que Pedro le dijo, yo también quiero caminar sobre el mar. Entonces Jesús lo invita y él camina, tiene la experiencia de caminar sobre el mar, pero las olas eran muy altas y los vientos muy fuertes. Y él en un momento específico dejó de mirar a Jesús y de pensar en lo que él deseaba hacer, milagros, que era un milagro, y vio entonces la realidad que lo estaba rodeando, ¿no? Y ahí se hunde. Jesucristo le da la mano y le dice la frase esta clásica, que todos la recordamos, todos los que leemos la Biblia, hombre de poca fe, pero el doctor Pagan enseñaba que no era que tuviese poca porque tenía chipito de fe, no, era que le había durado poco la fe. Ese verbo ahí, esa frase, lo que implica es que poco te duró la fe y la fe tiene que ser perseverante. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entre una persona que logra seguir adelante o una persona que se detiene completamente. Y como tú decías una vez, que tú conocías una hermana que había jurado bandera en el Valle de la Sombra de la Muerte. Y ahí no se puede jurar bandera. Hay que salir corriendo de ahí o arrastrándose, pero no nos podemos detener. Y Oscar, esa conciencia clara yo la tuve desde joven. Mi primer libro de poesía se llama así, Para no detenerse. Pero no es fácil tampoco. O sea, a través de la vida he visto yo que con todo y que yo no me quiero detener, hay muchas cosas que
que te agarran y por un instante tú te sientes que has muerto, que se han muerto cosas, que están detenidas. Yo he visto en estos años, específicamente en este mismo año y el año pasado, desde que apareció Mr. COVID por ahí, entonces enfermedad que puso tanta gente en tanto peligro y hasta peligro de muerte. Yo vi que de ahí para acá hay como un boom satánico, como una nueva fuerza en los aires que está atacando la humanidad. Y ese boom va específicamente en no tener recato, no tener ese cuidado, como yo diría a esa palabra, respeto, como que el respeto se cayó. Como en distanciamiento, como si lo diría en otra forma, de mantener una distancia de respeto, de considerar al que está al lado del vecino. Yo no he visto este año, yo no vi como nunca el asunto de problemas entre vecinos, porque se lo pone en la televisión y uno lo ve. Yo digo, ¿por qué tanta pelea entre vecinos si eso antes no se veía? Sino que uno por el contrario cogía y mírate, hicimos pasteles, hicimos 10 docenas de pasteles y como sacamos algunos para regalar, aquí te traigo 6 pastelitos de los que hicimos yo y Lili. Pues bueno, pero eso ya, pasteles, ¿qué? O sea, el boom que hay es de maldad, es de 4 tipos asaltar a una pareja, como que eso fue ayer, y bajarlo del carro, robarle, quitarle el carro, quitarle todo. Y eso pasa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eso pasa todas las semanas, todos los días. Entonces, el boom es ¿pero por qué hicieron eso? Pues porque me dio la gana hacerlo. Pero antes no era así. Eso es así, es que... Había un boom de respeto. Sí, y de amor, es que se ha enfriado mucho el amor también, Oscar. Por ejemplo, si yo conozco personas que están pasando por situaciones de mucha fragilidad en sus vidas, ¿verdad? ¿Cómo puedo aportar yo? Sería lo ideal, ¿no? Que como vecino tú pudieras decir, mira, fulano está enfermo, déjame llevarle una sopita, déjame hacer tal cosa. ¿Cómo hacemos? Somos en eso, deberíamos ser así, pero no necesariamente la gente lo es. Hay una naturaleza, Oscar, volviendo acá al asunto de nuestra fragilidad, bíblicamente hablando, se habla del pecado, ¿no? De esa capacidad que tenemos los seres humanos, esa fuerza, ese mal que existe, Jesucristo lo ubicó dentro de nosotros. Y por estar dentro del ser humano nos hace frágiles. Nos hace frágiles porque esclaviza, nos hace frágiles porque creyendo nosotros que somos los más dueños de nuestras vidas, terminamos siendo los menos dueños. Por ejemplo, una persona no le dice que no a la droga y pues piensa que no, esto no va, yo voy a tener control y termina no teniéndolo y termina destrozado por la droga. Entonces, ese es el problema que decía Justo González, que el doctor Justo González decía que nosotros subestimábamos el poder del pecado, ¿no? Esa capacidad que tenemos de desatinar en la vida, de no saber usar un no o un sí de la forma correcta, ¿no? Porque es una naturaleza carnal que tenemos con unos impulsos que muchas veces son bajos, muchas veces son incorrectos, estamos haciéndole daño a otras personas con esos impulsos, pero esclaviza, o sea, la persona está controlada por unas fuerzas que son del mal y a eso es que se le llama pecado, ¿no? Que aviva la maldad en uno. Entonces ahí es donde nosotros podemos hablar lo que yo dije ahorita, de las adicciones incontrolables que existen y de la cautividad, o sea, nos cautiva, nos agarra, el pensamiento nos limita, entonces ese afecto o esa hermandad que nosotros deberíamos mostrar, no necesariamente la mostramos cuando el egoísmo, por ejemplo, toma el control, ¿no? Esa capacidad de uno amar se va perdiendo. Yo creo que
hay que renovar votos, como yo sigo. Hay que renovar votos y a veces yo recordarme en años anteriores, en cositas que se han abandonado, como eso que tú estás diciendo, de las 4 sopas que tú haces en bowl y llevarle. Yo hago un hoyón en pancha, Sí. en una olla que se llama pancha. Sí, hacemos sopa en pancha y sabemos que la hermana está malita y le mandamos sopita para esta hermana. Sopita Tengo para que esta volver a hermana. matar un gallo o mandarle a Entonces, María. no, y el gallo que maté es un gallo que pesaba como 12 libras, una cosa enorme. Hacemos esa sopa para Tutimundi. Entonces, ese detallito se hacía antes. Yo lo hacía antes. Lo hacíamos antes. Sí. Entonces, mantener ese detalle y ese cuidado, esa sopita, no es, yo creo que la persona se cura más ligero por el detalle que por la sopa. Por el amor sana. Claro. Entonces, yo creo que esas cosas, Dios mío, las estamos olvidando y no se pueden olvidar. Eso es así, Oscar. Es interesante. Hay un momento en el Nuevo Testamento cuando en Romanos el apóstol Pablo, a quien se le atribuye, ¿verdad? Vamos a mirarlo como él lo dice. Él dice, yo me doy cuenta de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón yo amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa, o sea que hay algo dentro de mí, estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, algo dentro de mi lucha contra lo que yo creo que es bueno. Entonces trato de obedecer la ley de Dios, lo intento, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Ay, pobre de mí, dice él, pobre de mí, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo que me hace pecar y que me separa de Dios? O sea, hay batallas en nuestra carne, precisamente, ¿verdad? Y en nuestro pensamiento profundamente, que aunque nos sentimos así como el apóstol, o sea, esto no es algo que es, vamos a esconderlo debajo de la alfombra porque yo soy cristiano. No, esto le pasa a todo el mundo. Hay una fragilidad que tenemos que ir tomando dominio y control, no nosotros, sino dejando que el Espíritu Santo se habita en nosotros. Primero recibiéndolo, porque por fe creemos en Jesucristo y Jesucristo por fe recibimos el Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones, se derrama completamente. Él no se da por medida. Entonces es interesante que si nosotros, ¿de qué estamos llenos? O sea, en ese momento, si yo leo la versión de Message, dice, yo estoy lleno de mí. Y yo me estuvo eso bien cómico porque en la realidad a veces estamos bien llenos de nosotros mismos y tenemos que vaciarnos, tenemos que ser yo nuestro, trabajar con Él y dejarlo que se llene de Dios, que se llene de amor, que se llene de otras cosas que no son precisamente lo que siempre está señalando hacia nuestro egoísmo. Y yo creo que es más fácil identificar cuando las cosas son llenas de Dios, porque lo de Dios nos asusta, nos asombra, nos da fuerza, nos da alegría, nos sí. da alegría, nos cambia. Y lo que es lleno de nosotros mismos, muchachos, nos damos cuenta inmediatamente. Yo lo veo a lo lejos. Nos damos cuenta inmediatamente. Porque de nosotros mismos, lleno de nosotros mismos, muchachos, al segundo nos damos cuenta. Muchacho, mira, Pero tenemos que asombrarnos. Yo siempre le digo a Lili, cuando Dios me da algo, lo que sea, que yo sé que es de Dios, porque yo sé cuando algo es de Dios, yo me asombro y hasta me asusto. Sí. Yo hasta me asusto. Pues entonces, vamos a pedirle que en esta Navidad que nos asuste. Sí, yo el domingo le decía a los hermanos, ¿cuántos conmigo quieren pedir sustos, pero del cielo, no de acá abajo, del cielo? Nos hace falta Susto. un ángel, nos hace falta un sentir del Espíritu, una verdad de Dios, una palabra que nos llegue a nuestro corazón. Hace falta algo, porque Oscar, nuestra naturaleza carnal
decidir obedecerla, eso es horrible porque el pecado entra y controla y mata las fuerzas humanas, todas, y aviva las malas. Entonces, nosotros ese sentido de hermandad lo perdemos a veces, el afecto natural se nos va a pique. Y cuando yo digo que el pecado controla, ¿verdad? Demasiado tiempo en esa prisión del pecado produce una cosecha de frutos horribles como la vergüenza, la culpa, la tristeza, la soledad. Entonces, dice ahí él, yo no hago lo que yo quiero. O sea, adentro hay un yo deshonesto. Y lo mejor de mí, hay algo adentro que lo está agarrando y me estoy perdiendo lo mejor de mi propia vida. Parte de mí anda en rebeldía y cuando yo menos lo espero, agarra y toma el control. Así es como yo puedo describir lo que es el pecado. Y si el pecado está vivo, entonces yo estoy muerta. Estamos muertos en delitos y pecados, que es como Jesucristo habla de cómo Él amó al mundo y vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos visita y nos da salvación. Esa es la bendición de Jesucristo, que es el que estamos celebrando en esta ocasión, ¿no? El nacimiento de ese Dios que se hace con nosotros, un Emmanuel, Dios con nosotros, y que se hace carne, y en carne propia vence el pecado, y esa es la gran victoria que el ser humano puede experimentar, la de Cristo en uno, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza para trabajar con este mal tan horrible. Hay un ambiente de compartir, pero hay que compartir bien, que genuinamente el compartir en esta Navidad, que es un tiempo de compartir, pero de compartir con la seguridad de que nos edifiquemos, que compartir con la seguridad de que hayan cambios, reconciliaciones, que hayan sorpresas, que hayan regalos, no tanto regalos físicos, sino regalos espirituales y regalos que nos llegan de verdad nos llegan. Yo he tenido algunas cositas que no tienen que ver mucho con un compartir físico ni de regalos enormes, pero que yo tengo un compartir en estos días y no ha llegado todavía la Navidad, ¿verdad, Lili? Falta. Para mí llegó hace rato. Ay, Padre eterno, esta mujer está adelantada. Bueno, yo vivo una Navidad eterna. En ese aspecto es bueno. Adentro yo vivo esa Navidad eterna. Oscar, Jesucristo habló con Nicodemo, que era un religioso muy, muy estudioso de las escrituras hebreas. Nicodemo. Y cuando él habla con él, es interesante esa conversación. Si ustedes no han visto la serie esta nueva que anda por ahí, The Chosen, véanla, porque esa conversación la hicieron magistral en la película. La película. Pero es interesante que él le dice, Jesucristo le hace una declaración magnífica, que es una declaración con lenguaje celestial, figurativo, ¿no? O sea, tienes que nacer otra vez para poder entrar al reino de los cielos. Hay que nacer otra vez. Entonces ahí está el secreto, ¿no? De cómo uno puede lidiar con toda esta lucha de mal adentro y afuera de uno. Hay que nacer otra vez. Y Jesucristo nació para que yo pudiera nacer, para que tú pudieras nacer otra vez. Eso no es un nacimiento de meterte a la barriga de la mamá como pensaba Nicodemo, de nuevo. No, es a la barriga del Espíritu Santo prácticamente, ¿no? Es el Espíritu Santo el que hace esto posible cuando una persona se abre a la fe, cuando una persona pregunta, indaga, ¿no? Como te pasó a ti, que estabas leyendo el libro de Juan, y ese es tu testimonio. Un libro que tú no entendías nada, pero te hacía llorar. Sí. Palabras que te hacían llorar y que te llevaron a buscar la persona que te lo regaló. Y ahí tú, cuando él te habla de lo que era el plan de salvación de Dios para con nosotros los seres humanos, entonces tú aceptas, tú recibes, y cuando abriste el corazón tuyo, experimentaste lo que es la nueva criatura. Empecé a llorar como Cuenta. que fue tremendo esa experiencia. Y eso es un ejemplo de nacer de nuevo. Yo vi como que había cambiado, como que me pasó algo, que yo no era yo, que eso fue lo más interesante, Didi. Yo sentí que no era yo,
que había cambiado algo en mí. Y que entonces ahí es que uno experimenta claramente de que nace de nuevo uno. Y es algo sobrenatural y es algo adentro. Sí. Es un proceso del Espíritu de Dios en el Espíritu nuestro. Y poco a poco entonces ese ropaje de una vieja naturaleza se tiene que ir, uno tiene que ir deshaciéndose de ella, ¿no? Y uno tiene que ir tomando decisiones de dejar a Dios ser Dios adentro. Porque Dios tampoco toma todo tu ser así porque lo tomó. Él sencillamente te da ese renacer interno, que muchas veces la gente se lo pierde, no sé por qué, porque es un renacer de adentro, que te lo da como ese nuevo amanecer, y luego entonces esa nueva criatura tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando y tú tienes que irte desvistiendo del hombre anterior o de la mujer anterior, yo en mi caso, ¿no? Que en mi caso no fue como tú no conocías nada de Dios cuando tú a los 21 años conociste lo que es ese nuevo nacimiento. Yo sí me crié en una iglesia y yo sí conocía sobre Dios y tenía temor de Dios y había tenido mis experiencias, pero en una campaña con Gille Ávila, me acuerdo como ahora que mami me llevó, yo tendría como 11 años, yo pasé al frente en ese anfiteatro. Caminé desde la parte de atrás donde yo estaba hacia el frente, llamada por esa voz que adentro me urgía, ¿no? O sea, Dios me urgía que yo también entregara mi corazón al Señor. Conscientemente lo hice como a los 11 años. Y fue para mí que una experiencia que yo no la olvido, como la experiencia del bautismo. Pero, Oscar, el asunto está en que cuando venimos a Cristo, cuando hay una nueva naturaleza en nosotros, que debería ser la que ahora mande, ¿no? Junto con el Espíritu Santo uno tiene unas capacidades entonces de crucificar esa vieja naturaleza, como dice en Gálatas, con Cristo estoy, juntamente con Cristo estoy crucificado. O sea, tenemos que morir al pecado, tenemos que dejar que la vieja naturaleza sea crucificada, porque ahora somos de Cristo. Y entonces eso es un proceso de decisiones diarias, completamente tú estás decidiendo, ¿no? A veces con cosas simples, externas, como lo es la gente que, Oscar, a veces tú no puedes rebajar y yo digo, Dios mío, pero tú tienes el Espíritu Santo, yo reclamo al Espíritu Santo el dominio y el control propio para poder rebajar, porque uno, por la naturaleza de uno, no quiere comer y comer y comer todo lo que no debería comer. Entonces, hasta en eso uno encuentra fuerzas, ¿ves? Para poder superar situaciones difíciles. Yo he visto personas, hijos de creyentes, que han estado en vicios, que han estado en drogas, han estado arrastrados en delitos y pecados, y sin embargo hay una semilla de fe ahí dentro y hay un amor que las rodea, que es más fuerte y ha logrado que esa persona se ponga de pie sobre sus propias cenizas y esté dando su testimonio actualmente, tú sabes, de dónde salió, de dónde la ha rescatado Dios. Pero esas son decisiones diarias que nos dan a nosotros la energía que necesitamos y la sabiduría para dirigir nuestra vida. Sí, sí, sí. Vamos, yo como siempre te digo, como hacen la vaca y el toro. Vamos a rumiar, a masticar la hierba, sacarla de adentro, para ponerla en la boca y rumiar todo esto que tú has dicho. Vamos a escuchar un poquito de música. Dime, Lili, ¿por dónde iba? Pues hablando de ese nuevo yo que Dios es capaz de darnos y que nosotros deberíamos ser capaces de recibirlo o querer recibirlo, ¿verdad? El asunto está en que ese nuevo yo debe buscar, como dice la Biblia, la leche no adulterada de la palabra, debe ir aprendiendo poco a poco lo que es de Dios, ¿no? De niños llegar a una adultez espiritual, eso debería ocurrir. Pero hay algo que nosotros como seres humanos sí podemos hacer, Oscar, es reconocernos. Eso es crucial. Una persona reconocer que necesita a Dios. Una persona reconocer eso. Qué adelanto. O reconocerse, sí. Eso es un adelanto impresionante. No queda atrás nunca, siempre va adelante. Una persona que se reconoce siempre está elaborando en su personalidad. Porque cuando tú te reconoces, tú buscas de manera alguna recapacitar, cambiar, moverte, reconciliar, amar, pero
te sientes falto de algo. Entonces ese falto siempre si buscamos en el Señor, pues, eso es un batazo de honrón. buscar para sentirse completo y perfectamente hecho. Eso es así, Oscar, y cuando uno trata todo y nada funciona, aquí está una alternativa, ¿no? Cuando tú empiezas y hay alguien que pueda ayudarme a mí, Sí, a controlarme a mí misma, a controlarme a mí mismo. Y la realidad es que ese momento de exclamar, como hizo el apóstol ahí cuando dice, soy miserable, que miserable de mí, ¡ay, miserable de mí!, exclama él. Y en otra versión dice, yo soy un pobre desgraciado, soy infeliz y necesito ser feliz. Entonces, cuando uno entra en ese proceso de reconocer que tiene esa necesidad y que necesita un poder superior, ¿no? Entonces, ese poder superior es el remedio que él prácticamente termina esa parte diciendo, gracias le doy a Dios por mandarme a Jesucristo, ¿no? Que es Señor nuestro, por hacer nacer en Belén de Judea, allá en ese lugar tan lindo que este año no va a haber celebraciones, nació Jesucristo. Oye, ¿verdad que no va a haber nada allí? Sí, hasta eso hemos logrado con nuestras fragilidades. Nosotros estuvimos allí en Belén, donde nació Jesús, exactamente en el lugar estuvimos, y de verdad que es impresionante, pero pensar que allí no va a haber nada. Sí, Oscar, hay guerra, hay muerte, hay dolor, y eso es triste porque es parte de la misma fragilidad humana que estamos hablando. O sea, las guerras existen por eso mismo, queremos matar unos a otros y todo el mundo anhela y ambiciona y ese es el problema. Pero fíjate que ese remedio que lo trajo el Hijo de Dios, que no cometió pecado, ¿no? Él no cometió pecado y muere como un cordero, que así es que le llaman, el cordero inmolado, el cordero de Dios, pues puede hacer que tu naturaleza humana gane la batalla. El Espíritu Santo controla para darnos a nosotros paz, para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros salidas cuando no vemos ninguna. Y uno debe ir descubriendo, cuando uno ha nacido otra vez, de verdad que lo que tiene uno es que ir descubriendo quién es. ¿Quién soy yo en este nuevo nacimiento? Mi verdadera identidad, la que me ha dado Dios ahora, que es de una nueva naturaleza, que pertenece a un reino que no es de este mundo, y que tengo unas capacidades y una victoria posicional ya. Yo estoy juntamente con Cristo sentado ya, así nos ve Dios sentado en lugares celestiales. Entonces, ese poder nuevo en nosotros también tenemos que atenderlo, Oscar, porque hay mucha gente que sencillamente acepta a Jesucristo como Salvador y después se quedan siendo los mismos por 30 años más, no le dan lugar a que esa naturaleza nueva de niño se madure, ¿no? Se haya un adulto. Y a Dios no le gusta ser ignorado, Oscar. Hay un poder en mí que hay que atenderlo, hay un poder en ti de Dios que hay que atenderlo con cuidados. Y es como decir, Dios está respirando dentro de mí. Yo tengo que ahora, esa vocecita que me dice no vayas a tal sitio, esa vocecita que te dice no hagas tal cosa, contestaste mal, hiciste tal cosa incorrectamente, esa vocecita que no es el inquilino que vive dentro de mí, que como decía Mafalda, que no se quedó con el dinero que sobró, porque decía ese inquilino que vive adentro, no es simplemente la conciencia, es una conciencia ahora limpia, purificada, nueva, ¿no? Entonces hay un espíritu de Dios viviendo dentro de mí, que se debería deleitarse, recrearme yo en Él y Él en mí. Entonces eso es algo que debería... Eso se llama, yo diría, conciencia, es de conciencia, con conocimiento, sí. Con conocimiento. Entonces, si nos movemos con el conocimiento correcto, o una voz que ya es nueva, que no estaba en nosotros porque pareció nueva, y que esa voz sabemos que no es la mía ni la tuya, y vemos que es una voz positiva, que nos quiere llevar y encarrilar hacia algo nuevo, positivo y bueno. Uh-huh. Dice, no, aquí está el viejito que vive allá arriba,
yo siempre le llamo así, el viejito que vive allá arriba. Ese viejito que vive allá arriba, que es Dios, quiere que nosotros recibamos la paz, el gozo, ese compartir de ese algo nuevo, delicioso, que es una vida con Cristo. Entonces, definitivamente, tenemos que abrir bien los ojos y poner bien el oído, bien puesto en tierra. Obediencia, Oscar, es experimentar en mi propia carne y en mi espíritu y en mi mente que yo le digo sí a Dios, ¿no? Y no solamente decir sí y consentir, sino deleitarme en que Él sea Él y que yo pueda ser en Él, porque mi vida está escondida ahora en Cristo. Entonces yo tengo que ir descubriendo esa nueva vida poco a poco, que me va a llevar a mí a disfrutar todo lo que hago, porque lo estoy haciendo para Dios y no para nadie. Aun cuando estoy esforzándome o estoy comprometida o estoy haciendo sacrificios, yo lo estoy haciendo por amor y en amor. Y eso trae una gran diferencia, porque entonces yo disfruto, yo no estoy haciendo las cosas con cansancio, ni con coraje, yo sencillamente el viento del Espíritu Santo llega y te quita las tinieblas, Oscar, y te liberta de esa tiranía que tiene el pecado con la gente. Entonces hay que aceptar, hay que abrazar lo que el Espíritu de Dios está haciendo adentro. No obsesionarte con la lucha, sino dejar que Dios sea Dios y respirar la libertad, respirar los espacios de libertad que Dios nos abre a nosotros, para que nosotros tengamos vida en abundancia. O sea, no es rendirte contigo mismo o contigo misma, es enfocarte en lo de Dios y darle un entierro decente a la naturaleza carnal. Sí, pero a veces... Dale, vete, busca el ataúd, ve comprando el ataúd. Sí, en verdad, es porque muchas veces todos los años hacemos promesa de cambiar, promesa de esto. No hay ninguna promesa, nada. Sencillamente hazlo. Que la gente diga, oye, ¿qué te pasa? Como que tú estás diferente. Pero como que estoy diferente, yo soy el mismo. Pero tú sabes que no, que ha pasado algo en ti, que tú has tomado ciertas medidas, que tú has dicho no a lo que hay que decirle no, y has dicho sí a lo que has tenido que decir sí, y que no has esquivado el redarguir del espíritu, y que esa voz de redarguir que te ha hablado, tú has hecho el esfuerzo de obedecerle, de atenderle y amarle. Por lo tanto, este año, sin que lo digas públicamente, ni que lo digas como testimonio que, este año sí que voy a cambiar. No. Sencillamente cambia. Acepta la nueva vida que Dios ofrece, y esa vida, Oscar, no es nada de tímida, no es moribunda, es una aventura, está llena de expectativas. La fe es una aventura. Saluda a Dios como Padre y te lleva a todos los días a recibir el día con una capacidad de paz, de entender que en todo Él va a estar con nosotros, ¿no? Somos capaces entonces de participar de una herencia celestial, de un toque que nos liberta. Si yo voy con Él en los tiempos malos, también voy con Él en los tiempos buenos, y algo va a acercar que me va a ayudar, algo Dios va a hacer para ayudarme. El otro día yo iba a predicar por la noche y yo tuve que hacer muchas cosas durante el día, inclusive cocinar por la tarde, fregar después, y después tenía que prepararme para salir. Y yo me acosté 5 minutos y le dije al Señor, yo necesito fuerzas, pero de esas que tú das, de esas que son sobrenaturales, que impactan mi físico, que pueden impactar mi cuerpo. Me quedé dormida 5 minutos y con ese nap cogí fuerzas como para amanecerme, Oscar, y seguir parrandeando por ahí. Porque la fe nos lleva a ese tipo de oración, ¿no? La oración que busca las fuerzas sobrenaturales de Dios. Pero hay que tener cuidado con lo del pecado, porque el pecado sabotea las mejores intenciones que puede tener una persona. Muchas veces lo desean y deciden actuar
a favor de eso y es horrible, las consecuencias siempre son del pecado, es muerte, siempre trae muerte por algún lado. Así que quedarnos en esa lucha es detenernos, hay que salir y como tú dices, vamos a aprovechar este tiempo, nuestro norte, buscar otro norte, uno saber que tiene presente a Dios como norte, por ejemplo, y esa disposición de tú seguir en medio de las batallas, buscando en Él descanso, buscando en Él victoria. Sabes que si te caes, hay una mano que te va a levantar. Claro que te puedes levantar. Con la ayuda de Dios siempre hay nuevos comienzos. Y yo creo que con eso estamos cuadrando ya las palabras de hoy, Oscar. Y en Navidad traímos un regalo tremendo, este es un mensaje para que lo regalamos a todo el que quiera escucharlo, también se puede conseguir. Sí, páselo adelante a otras personas que ustedes sepan que lo van a escuchar con alegría. Sí, hay gente que no, pues, ese mensaje pues que B90 ofrece, mensaje de parte de nosotros dos, con mucho cariño, con mucha oración y con mucho empeño. Yo sé que va a ser de gran edificación y que es de gran beneficio a los que están escuchando. Y puede escribirnos a tú y yo @bit90.com, tú y yo @bit90.com. Y acuérdate que cuando te enfrentes a la fragilidad, por donde quiera que llegue, dificultades, dolor, enfermedad, inseguridad, lo que sea, ora un poquito, acércate un poquito, habla con ese Dios que lo que ha tenido para el ser humano siempre es pensamientos de bien y no de mal. Y no te estamos pidiendo mucho, te estamos pidiendo cerrar los ojos por 5 minutos y tú hablar contigo mismo. Eso es todo. Y decirle, viejito, mira, aquí yo estoy, pasó esto y esto y esto y esto. Yo quiero que tú me des fuerza. Y yo sé que tú eres real. Yo vengo con todo un corazón sincero aquí. Yo quiero, en lo más que pueda, en esos 5 minutos, humillarme. Cuenta conmigo, considera este espacio de humillación mía. Yo quiero humillarme 5 minutos para pedirte esto. Yo sé que Dios te va a escuchar y Dios te va a ayudar. Claro que sí. ¿Verdad, Lili? Claro que sí. En Él todo es sí, amén. Sí. Pues Dios los bendiga, hermano. Nos vemos la semana que viene. Y el programa está disponible para escucharse en Spotify y en YouTube también, en el canal de mensajes del Centro Colegial Cristiano. Que es fácil de conseguirlo. Dios te cuide.